Continuando con el tema de ondas, pues vamos a hacernos un par de preguntas, ya que la actividad sumativa del día de hoy, de hecho, son unas preguntas o un pretest que van a elaborar. ¿Te has preguntado cómo escuchamos? ¿Cómo llega la señal del televisor o la radio a nuestra casa? ¿Cómo es posible que nos comuniquemos por celular? ¿Cómo las ballenas se comunican entre sí? ¿Cómo los murciélagos, a pesar de ser ciegos, esquivan objetos y pueden atrapar su alimento? ¿Tienen ustedes respuestas para alguna de estas preguntas? Para darle el espacio. Chicos, ¿alguno me puede decir algo de lo que recuerda en la clase anterior en base a las preguntas? Chicos, ¿están allí? ¿Sí o no? ¿O sí? Sí, profe. Sí. Bueno, ¿qué recuerdan de la clase anterior a estas preguntas? Bien, no importa, vamos a ver. Ajá. Que las ondas se transmiten por medio tanto de sonidos como por ruidos, todo se transmite a base de sonido, dependiendo el ritmo que llevan, la velocidad. Ok, estamos muy bien. Bueno, vamos a repasar eso y entramos a la actividad. La respuesta es simple, por medio de las ondas, pues. Ya que para que haya una onda antes tiene que existir la vibración, que es lo que decía la compañera, quizás relacionado a los sonidos, pues. Pero entonces, ¿qué es una vibración? Es una oscilación respecto a una posición de equilibrio. Por ejemplo, cuando hacemos sonar una campana, la misma vibra. Estas vibraciones se desplazan por un espacio y para esto requieren un determinado tiempo. Ejemplo, la imagen ilustrativa muestra que al golpear la campana, ella va a emitir un sonido, ¿verdad? Todo esto va a ir en forma de ondas, pero la campana va a seguir en movimiento, en un movimiento oscilatorio de un lado a otro. Entonces, ahora más concretamente podemos hablar de ondas como el desplazamiento de las partículas en determinado tiempo. ¿Ustedes se deja ver la presentación o no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Ok, profe. gracias. Entonces, si hablamos de onda en términos físicos, onda es una perturbación que se propaga en un medio material, por ejemplo, la cuerda, o por el vacío, las ondas electromagnéticas. Vamos a ver algunas características de las que ustedes ya investigaron, adjuntaron en la primera actividad, la posición más alta con respecto a la posición en equilibrio. La posición más alta con respecto al equilibrio, su centro, la cresta. Y la posición más baja con respecto al equilibrio es conocida como valle. Y el máximo alejamiento del equilibrio de la onda con respecto a la posición, pues la amplitud. Ya esto ustedes lo tienen bastante claro, pues ya ese era el tema de la clase anterior. Entonces, si hablamos de la distancia que hay entre cresta y cresta, o la distancia que hay entre dos crestas, se llama la longitud de la onda, que viene representado por el símbolo sigma, que es parecido a una X. Las características, pues el tiempo transcurrido entre dos ondas consecutivas se llama periodo. El número de ondas emitidas en cada segundo es la frecuencia.
Y si hablamos de los tipos de ondas, pues ya es de saber nuestro que existen dos, las transversales y las longitudinales. Que las transversales son aquellas donde el movimiento de las partículas que transportan la onda son perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. Por ejemplo, cuando hacemos vibrar una cuerda tensa. Y la longitudinal, aquella donde el movimiento de las partículas que transporta la onda sucede en la misma dirección de propagación de la onda. Por ejemplo, el sonido. Bien, ahora, como hemos visto, el sonido es una onda longitudinal en donde el movimiento de las partículas de la onda sucede en la misma dirección en que se propaga la onda. Esto quiere decir que si hablamos de propagación de la onda, pues obtendremos la velocidad de la propagación dada por la siguiente fórmula, que dice que la velocidad en que se propaga una onda es igual al producto de la longitud de la onda por su frecuencia. Es decir, lo que ya vimos acá arriba. Esta distancia medida en centímetros y la frecuencia, que sería el número de ondas emitidas en cada segundo. Esto es meramente conceptual apenas, no vamos a hacer cálculos todavía, así que no se preocupen. La velocidad de una onda dependerá de las características y del medio en que ella se propaga. Si lo hace en un medio como el aire, la velocidad será entre 330 y 350 metros por segundo, dependiendo de la temperatura. En cambio, si lo hace sobre un metal, por ejemplo, el acero, su velocidad será de 6 metros por segundo, o sea, 6.000. Aquí les presento, ya ustedes también habíamos visto esta tabla, con la velocidad de propagación del sonido en distintos medios. Y creo que quedamos en el ejercicio, que es la parte sumativa, que voy a ver, pero meramente conceptual nada más. Solamente los conceptos, así que voy a detener la grabación.